Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre por qué los Jedi no manejaban armas distintas a los sables de luz, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso. Una historia que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, con el increíble regreso que ha tenido el Gran Inquisidor después de su muerte, el Master Hulky 10 nos cuestiona si sería posible entonces que el Gran Inquisidor regresara en una potencial secuela de Rebels. Y netamente aquí entramos en pura especulación responsable, Masters, ya que es bastante curioso cómo el autor Charles Soule en su último cómic fundió perfectamente bien su historia con lo que nos presentó previamente Dave Filoni en Rebels, al decirnos de parte del Gran Inquisidor que había cosas peores que la muerte después de trabajar por casi 2 décadas bajo las órdenes de Vader e intentar suicidarse. Y claro, no habría peor destino, como nos presentó el cómic 6 de la serie de Star Wars 2020, que terminar como un esclavo entre la vida y la muerte de los Sith, porque el Gran Inquisidor estaba condenado a atrapar un Jedi en un puesto de avanzada de la Alta República. Creo pues en este sentido, Masters, que siempre la esencia del Inquisidor podría así volver en el futuro, como lo hizo Darth Bane en Moravan en la serie de Clone Wars. Pero recordemos también que los Sith tienen cierto poder limitado para no vivir para siempre. Creo pues que el Gran Inquisidor solamente se aparecería en esa esencia fantasmal en el lugar donde lo ató tal cual Darth Vader, es decir, en el puesto de avanzada Jedi de Tempest. Esto sin duda es una de las más grandes revelaciones del tiempo reciente, porque nos prueba que Vader sí encontró un método oscuro o un castigo para trascender la muerte, aunque claro, como una terrible esencia fantasmal. Lo interesante, claro, que no sabemos es en sí si esa maldición seguirá activa después de la muerte de Vader o no, porque tal cual el Inquisidor le pide a Vader que lo libere y el Sith se niega, y esto se da entre los episodios 5 y el 6 de la saga. Así que en una potencial secuela de Rebels animada o live action que eventualmente sé que tendremos, Masters, seguramente podremos ver ahí un cameo sobre el Gran Inquisidor, aunque claro, creo que las posibilidades sobre esto son sumamente bajas. Pero particularmente también creo que la esencia del Inquisidor estaba así ligada a Vader por todo lo que dicen. Eso al menos es la impresión que tengo. Así que si la secuela de Rebels se da después de la muerte de Vader, prácticamente sería nula la posibilidad de poder verlo. Aunque claro, siempre sería genial tener un momento con el Inquisidor donde se apareciera como un fantasma oscuro, como ya lo experimentó antes Luke en los cómics, o tal cual Yoda en The Clone Wars. El tiempo pues lo dirá. Es así que en esta segunda pregunta del día, el Master Chris CL nos cuestiona qué diferencias hay entre un Sabrak de Dathomir y uno de Iridonia. Y en realidad este tema es mucho más sencillo de lo que parece, Masters. La especie de los Sabrak es oriunda justamente de Iridonia, pero también esa especie de cuernos que hemos visto con diferentes personajes famosos es llamada como iridonianos. Aunque claro, el nombre de esta raza como Sabrak es mucho más famoso precisamente porque así se nos presentó por usuarios como Darth Maul, Idcod o Agent Collar. Y en realidad un Sabrak dathomiriano y uno de Iridonia es lo mismo genéticamente hablando. La diferencia está en su cultura y en sus formas de pensar. Los Sabrak de Iridonia eran miembros de la República Galáctica desde hace mucho más tiempo, y más tarde también incluso formaron parte de la Alianza Rebelde. Por eso era común ver Sabraks con su piel característica dentro de la Orden Jedi o en la Rebelión, aunque claro, también usaban tatuajes pero mucho menos notorios que los Sabrak de Dathomir. Y en el caso de los dathomirianos, los Sabrak que habitaban ahí eran una colonia proveniente justamente del planeta Iridonia, pero al estar por mucho tiempo ahí desarrollaron una cultura muy distinta, sobre todo una ligada a la supervivencia del más fuerte y al lado oscuro de la fuerza. Y mucho de esto lo pudimos ver en Clone Wars o en Jedi Fallen Order. Esto claro, por medio de las Hermanas de la Noche dathomirianas y los Hermanos de la Noche Sabrak. Aquello era un matriarcado y una gran cultura de guerreros donde los machos servían a las hembras como a la madre Talzin. Tenían pues una adoración extrema a la magia oscura y al lado oscuro de la fuerza misma. Además de esa tradición de tatuarse las caras con diferentes patrones y colores extravagantes,
extravagantes, unos mucho más oscuros que los típicos tatuajes iridonianos que eran más propensos a la luz. Por eso, pues, en realidad son tan distintos los diferentes tipos de Zabrak por su imagen y su cultura entre planetas. Además, claro que los de Dathomir tenían una influencia oscura y los otros no. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Master EO nos cuestiona cómo funcionaban las mochilas jetpacks que son tan características de un mandaloriano. Y primero que nada, debemos saber que hay en realidad muchos tipos de jetpacks, unos que les permitían volar a diferentes personas, no solamente a un típico Mandalorian, ya que tenemos evidencias de estas mochilas en cazarrecompensas, soldados clones, droides o hasta Stormtroopers de diferentes eras. Y fueron diseñados para incursiones aéreas a gran velocidad, ya que podían alcanzar en ellos hasta 145 km por hora, y un disparo de energía de 3 segundos de un típico jetpack podía lanzar a alguien 70 metros de forma vertical o 100 metros de forma horizontal. Y algo muy importante, Masters, es que los jetpacks normalmente se controlaban por medio de dos formas distintas. Ya sea por un comando verbal que se activaba por medio de un casco como los que usaban los mandalorianos, o también por medio de la muñeca donde estaban los controles de la mochila, aunque también había otros tipos que literalmente tenían controles para las manos. En general había distintos modelos según la época, pero los propulsores direccionales contaban con giroestabilizadores para hacer cualquier tipo de maniobra, sutilmente, ya sea para arriba o hasta para aterrizar. Pero estas mochilas eran tan avanzadas que tenían computadoras de tiro integradas a ellos, para con ello lanzar un poderoso misil. Además, tenían un gancho de agarre magnético a la espalda que lo unía a su portador. Por todo eso eran tan útiles, aunque claro, también eran sumamente riesgosos porque era como cargar una bomba explosiva a la espalda. Además, claro, de que el portador podía caer si estos fallaban. Y qué decir si recibían un tiro porque podían explotar bruscamente o volverse contra sus propios portadores, como lo vimos tal cual en el asedio de Mandalore o hasta con Bo-Katan Kryze cuando explotó su jetpack en el final de The Clone Wars. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, proveniente del Master Rodrigo Quispe, él nos cuestiona qué pensaban los Jedi de la profecía del elegido antes del regreso de los Sith. Y aquí, Masters, hay muchas novelas del pasado de los Jedi que nos dan más contexto sobre esto, en una época de antes de que apareciera Anakin Skywalker y los Sith formalmente revelados, como tal cual lo vimos en el episodio 1, La amenaza fantasma. En este caso, las novelas de Maestro y Aprendiz y Dooku Jedi Lost nos sirven bastante, porque los Jedi del pasado o de los últimos 100 años antes de la destrucción de la Orden Jedi veían a las profecías como la del elegido como eso, como simples profecías. En realidad, ellos se negaban a ver las visiones del futuro, y eso se deja muy claro, por ejemplo, con el maestro Yoda, ya que las profecías, como la del elegido, habían sido hechas por antiguos videntes Jedi que sí se habían atrevido a ver el futuro. Pero ese mero hecho muchos lo veían como algo potencial que podía guiar hacia el lado oscuro, porque eso podría crear en la mente de los Jedi la necesidad de controlar su propio destino o el futuro al verlo en visiones. Tal cual como le pasó a ciertos Jedi en diferentes visiones, como pasó con el Jedi Dooku, o a Anakin Skywalker o a Luke Skywalker en las películas. Todos pues quisieron cambiar sus destinos por visiones de un terrorífico futuro en torno justamente a las personas que querían. Por eso pues los Jedi olvidaron las profecías y las tenían recluidas como un acervo en el cual solo podían revisar maestros o caballeros, no así pues solamente los Padawans. Esto al menos de que el Padawan fuera a verlas con la supervisión de alguien mayor de edad. De hecho, el don de la evidencia en la fuerza era visto con malos ojos por los Jedi de esos tiempos, y los que lo tenían se les trataba como si fueran enfermos mentales. Y eso tal cual le pasaría al mejor amigo de Dooku, el Jedi Sifo Dyas, ya que a pesar de ya ser un caballero, siguió siendo cuidado por su maestra Lin Costana y viajando con ella como si tal cual fueran maestro y padawan a una avanzada edad. Así que en realidad los Jedi no creían del todo en esas profecías antes del episodio 1. Por eso verían con tan raros ojos a Qui-Gon Jinn cuando les llevó al niño Anakin Skywalker, e incluso, claro, no la aceptarían en un principio. Pero Qui-Gon Jinn era un convencido de las profecías del elegido y del mandato de la fuerza, a diferencia de ningún otro Jedi de esos tiempos. Por eso, también al sentirse como un instrumento de la fuerza viva, no aceptó estar sentado en el Consejo Jedi. No obstante, con el tiempo, al conocer a Anakin y ver lo que pasó con toda esa revelación de los Sith, efectivamente los Jedi de después del episodio 1, como Obi-Wan, Yoda o Mace Windu, sí creerían que Skywalker era el elegido para cumplir su profecía. Aunque, bueno, ya sabemos cómo acabó aquello. Es así que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Master Ricardo Sid nos cuestiona por qué los Jedi no manejaban
armas distintas a los sables de luz. Y primero que nada, Masters, debemos recordar que los Jedi, además de dominar la fuerza, tenían una gran conexión con los cristales Kyber, porque estos resonaban con la fuerza y se llamaban mutuamente. Eso era lo que en realidad le daba poder a sus espadas, y los Jedi tuvieron por milenios el monopolio de esos cristales Kyber. Por eso, pues, hace tanto sentido que tuvieran una larguísima tradición en el uso de los sables de luz y las técnicas de esgrima, porque inclusive en la evolución de los sables de luz, como ya lo hemos visto en varios videos pasados, ya hemos visto que las espadas láser provenían de protosables que simulaban a una espada de metal, y que después tal cual se convirtieron en un sable energizado con una hoja de plasma. No obstante, el maestro Kenobi ya nos ha dicho muchas veces que los sables de luz eran armas elegantes, y nos ha demostrado que otras armas a los ojos de los Jedi eran incivilizados. So uncivilized. Y en realidad que los Jedi no usaran otros tipos de armas como los blasters se deben a su propia filosofía luminosa y de no agresión. Recordemos que en su mantra, como nos dijo el propio maestro Yoda, ellos veían que su principal aliado era la fuerza, ni siquiera sus sables de luz. La sabiduría en la fuerza era lo principal que tenían los Jedi para iluminar el camino antes de que siquiera pudieran tomar sus espadas. Por eso, pues, también estaban tan ciegos los Jedi del fin de la República, porque cayeron en el complot y fueron forzados a pelear en una guerra en la que no debían involucrarse porque estaban demasiado metidos en la política galáctica, y todo eso lo usarían los Sith a su favor. Los Jedi, pues, en su filosofía estrictamente sabían que solo actuarían de forma defensiva y nunca para atacar, algo que, claro, la agresión era inherentemente oscura, como hasta el propio Luke Skywalker nos probó no queriendo rematar a su herido padre en el episodio 6. El caso, Masters, es que los Jedi veían la resolución de conflictos por medio de la mediación, el diálogo y la sabiduría, y por eso la violencia por medio de un sable de luz o cualquier otra arma era el último recurso. Y por eso también no tenían un gran arsenal en los tiempos de su apogeo en su templo, ya que recordemos que apenas había 10,000 caballeros Jedi cada uno con sus sables para una población de trillones de habitantes en la galaxia. Por eso necesitaron de millones de soldados clones y por eso también los droides los superaron en número. No obstante, sí tenemos evidencia de que los Jedi usaron armas muy distintas a los sables de luz en el pasado antiguo, y muchas de ellas tienen relación precisamente hacia los incivilizados blasters. Y entre los ejemplos canónicos tenemos al Far Killer o el rifle sable de luz. La primera arma fue creada por un Jedi apóstata llamado Up, un hereje sacado de la Orden Jedi por sus agresivos métodos de atacar antes de que alguien se convirtiera en una amenaza mayor, algo que por obvias razones contradecía la filosofía de los Jedi y sus técnicas de no agresión o defensivas. Y claro, en segundo término tenemos el rifle sable de luz, que era un arma súper destructiva que estaba en la bóveda prohibida de los Jedi en su templo en Coruscant, donde se guardaban ahí las cosas ligadas al lado oscuro o que tenían un acceso restringido por su importancia, como lo eran los holocrones Sith o la terrible máscara de Lord Momin. En este caso, estas armas probaban lo que un Kyber mal usado convertido en un destructivo y altamente poderoso blaster podían hacer. Era en todos sentidos algo nada digno de ser un Jedi. Como tal cual, usando esa misma tecnología de los Kyber se convirtió años más tarde en la Estrella de la Muerte. Así que en realidad los Jedi no usaban otras armas no porque no quisieran, sino porque ese no era su objetivo. Después de todo, en la fuerza tenían todo el poder que necesitaban, inclusive para pelear desarmados. Y eso ya nos lo han demostrado grandes maestros Jedi en múltiples ocasiones, como el propio maestro Yoda o Luke Skywalker con su técnica Simil Futurus, apareciéndose a millones de kilómetros de distancia. No por nada, yo con cada video siempre repito ese mantra de cuál poderosa es la fuerza como nuestro aliado, Masters. Pero si quieres saber más de qué pasó con los sables de luz de Grievous tras morir, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.